Buenas tardes, ¿me escuchan? Ok. Guay. Bueno, iniciamos. Buena tarde a todos. Mi nombre es Ariel Alfonso Reyes. Yo soy administrador de empresas, especialista en Derecho Privado Económico, magíster en Administración de Organizaciones, magíster en Dirección Estratégica. Estoy haciendo un doctorado en este momento en Administración Gerencial con la Universidad Benito Juárez. Yo soy un profesional que está certificado en Prince2 Practitioner. ¿Qué es Prince2 Practitioner? Es un estándar de gestión de proyectos, que básicamente se traduce como administración de proyectos en ambientes controlados. Es una metodología que se utiliza básicamente en el Reino Unido, fue desarrollada por el Ministerio de Comercio Exterior del Reino Unido con el fin de facilitar procesos, de reducir incertidumbre y facilitar procesos de gestión de proyectos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a desarrollar el curso Green Project Management. En esta primera web conference hablaremos básicamente de los siguientes elementos. Entonces, lo que tenemos pendiente de entrega para la actividad, el concepto de diseño de proyecto, hablaremos de la integración de Green Project Management y la concepción de la estructura de descomposición del trabajo, o como normalmente también se conoce, el Work Breakdown Structure, ¿sí? Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es que ustedes, yo me imagino que ya leyeron, ya revisaron los contenidos del curso, de la unidad 1. Lo segundo tiene que ver con la actividad colaborativa. Entonces, la actividad colaborativa nos dice que entremos, ya un momento, buenas tardes, Joan, nos dice que entremos al sistema general de regalías, ¿sí? El sistema general de regalías es un recurso que desarrolló el Departamento Nacional de Planeación para administrar básicamente las regalías, ¿sí? Los recursos que se obtienen por la explotación de productos como el petróleo, el gas, el carbón, en general todo lo que tiene que ver con industria minera. Para que eso no se quede al garete, entonces se estableció el Sistema General de Regalías y el mapa de regalías. El mapa de regalías lo que nos dice básicamente es que, por ejemplo, desde el 2012 en adelante se han aprobado 12.789 proyectos del Sistema General de Regalías, 30.1 billones de pesos, de un total de 39.2 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que el Sistema General de Regalías no va a financiar el 100% de los proyectos usualmente, a no ser que tengan interés estratégico, que contribuyan, por ejemplo, a beneficiar a una población afectada, ¿sí? Entonces, los proyectos valen 39.2 billones de pesos. De estos, el Sistema General de Regalías ha cofinanciado 30.1 billón de pesos. El mapa de regalías nos habla de regiones, divide el país en unas regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Entonces, entramos básicamente a la región Caribe, que es toda la parte norte del país, la región Centro Oriente, que es Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, la región Centro Sur, que es todo lo que tiene que ver básicamente con Tolima, Huila y el sur del país, ¿sí? La región del Llano, salvo la Amazonía, la región Eje Cafetero, que cubre todo lo que tiene que ver con Chocó, con el Viejo Caldas, Quindío, por ejemplo, Risaralda, Caldas y Antioquia, y el Pacífico, que tiene que ver básicamente con Pasto, Cauca y Valle del Cauca. Entonces, si estoy interesado, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto, voy a mirar la región Centro Oriente. Aquí hablamos de los departamentos Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes, como les había dicho. Voy a mirar algo en Boyacá. Los municipios de Boyacá. Entonces aquí aparecen los municipios. Vamos a buscar, por ejemplo, un municipio que se llama Gámeza.
Y entonces estoy mirando básicamente qué hay en Gamesa. 14 proyectos, ¿sí? Esos 14 proyectos están dados básicamente por lo siguiente. Por ejemplo, construcción de 40 bioparques y o gimnasios al aire libre para algunos municipios. Y el Instituto de Deportes del departamento para mejorar la calidad, construcción de pavimento, construcción de la plaza de mercado, construcción del centro vida, estudios, diseños, corredor vial, implementación de tecnologías de información y comunicación, mejoramiento del menaje de instituciones educativas, suministro de complemento alimentario, suministro de complemento otro alimentario, suministro para blindar implementación deportiva, suministro para blindar complementos. Bueno, miremos, por ejemplo, nótese que los proyectos que están aprobados bajo Sistema General de Regalías tienen una connotación especial. Y es que yo no puedo presentar un proyecto porque sí, sino que ese proyecto tiene que estar condicionado a un plan de desarrollo. Entonces debe estar condicionado al Plan Municipal de Desarrollo. Y el Plan Municipal de Desarrollo, a su vez, debe estar asociado al Plan Departamental, y este Plan Departamental al Plan Nacional de Desarrollo, que es como la carta de navegación que cada 4 años establece el gobernante de turno, ¿sí? En ese orden de ideas, esto es similar a cuando hablábamos, por ejemplo, el semestre pasado, en pensamiento estratégico, de la estructura plan, programa, proyecto. Entonces usted formula planes, el plan de desarrollo, divide ese plan en programas y para hacer operativo ese programa lo divide en proyectos. Entonces miremos, por ejemplo, la plaza de mercado. Hay una limitante aquí y es la siguiente. Aquí hablamos de los OCAD. ¿Qué son los OCAD? Los órganos colegiados de administración y decisión. Es decir, que no todo proyecto pasa, tiene que tener una fase de diseño. Por eso nos pide dentro de la actividad que hablemos un poquito del diseño, utilizando una metodología que se conoce como marco lógico. Hay otras metodologías que hablaremos más adelante de ellas para el diseño de proyectos. Entonces, órganos colegiados de administración y decisión de Gamesa. Entonces, usualmente está conformado por un representante de la alcaldía, de la parte de planeación, un representante del departamento, un representante de las universidades. Entonces, este valía 467.497.179 y el sistema general le dio el 100%. ¿Sí? Entonces, fecha de inicio 2013, fecha de finalización 2017. En las estadísticas básicas de inversión tiene este código 2013 152 96 0001. El ejecutor, el municipio de Gamesa, las entidades, el municipio, el contratista, el consorcio Plaza Gamesa, el interventor, Lady Carolina Aguirre y Luis Antonio Serrano Rincón. Pero uno quisiera tener más información acerca del desarrollo del proyecto. Entonces, usualmente eso no pasa. Usualmente apenas le dicen a usted, mire, estas son las fotografías del proyecto, entonces aquí está el esquema del proyecto, donde se van a ubicar los vendedores, ¿sí? O sea, en esencia, este sería el proyecto. Esto fue lo que valió 437 millones. ¿Sí? Pero como no tenemos esa situación, como no hay información acerca de cómo lo hicieron, entonces la tarea es precisamente esa, determinar cómo se hizo. Eso significa que les da un poco de libertad para poder ustedes en el proyecto que seleccionen diseñar ese proyecto. ¿Sí? Hay una restricción. El proyecto que ustedes seleccionen tiene este presupuesto. Yo puedo hacer un conjunto de actividades para construir la plaza de mercado en ese municipio, ¿sí? Con este presupuesto. Ahora, diseñar un proyecto para muchos quizás nunca han diseñado un proyecto. Cuando hablamos del Sistema General de Regalías, uno habla de algo que se llama la MGA, la Metodología General Ajustada, que es un tipo de método, de proceso, con el cual se diseñan proyectos. Si yo no tengo experiencia sobre cómo diseñar un proyecto, entonces me voy a algo que se llama los proyectos tipo del Departamento Nacional de Planeación. Entonces aquí me decía,
¿Listo? Caracterice el proyecto, perdón. Me dice, ya estoy en el mapa, ya seleccioné el proyecto. Con dicho proyecto, caracterícelo. Y una vez hecho esto, identifiquen los factores de éxito o fracaso que pueden llegar a tener. ¿Cuáles son los factores de éxito o fracaso? Los riesgos. ¿Sí? Pero para construir los riesgos hay que trabajar en esto. Una vez hecho esto, ingresen a la página proyectos tipos departamento tipo.dnp.gov.co. De allí seleccionen una de las proformas, desarrollenla, por ejemplo, incluyendo lo que se maneja en un proyecto relacionado con procesamiento de leche, tal como se ve en proyectos tipo.dnp.gov.co. Presenten el diseño del proyecto, incluyendo la matriz de marco lógico, árbol de problemas, árbol de objetivos, objetivos y estructura de descomposición del trabajo. Entonces me devuelvo a proyectos tipo. Proyectos tipo, simplemente como su nombre indica, son proformas. Son formatos que me dicen a mí, la caracterización, por ejemplo, tiene que ver con qué tipo de proyecto voy a hacer. Defina el alcance del proyecto. ¿Qué es definir el alcance? ¿Cuál es la finalidad de ese proyecto? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que va a cubrir? Por eso se les pide que trabajen con marco lógico, porque cuando lo veamos con detalle, más adelante en esta sesión, se van a dar cuenta que al trabajar con esa herramienta, todo lo que ustedes necesitan de caracterización, de presupuesto, de estructura de descomposición del trabajo, va a salir mucho más fácil. Entonces, tenemos proyectos relacionados con cultura, con educación, con salud, con transporte, con energía, con agricultura, con deporte, con vivienda, con justicia y otros tipos de proyectos. Entonces, por ejemplo, en otros 11 tipos, instalación de estufas eficientes para vivienda rural, construcciones de estaciones de policía, implementación de zonas Wi-Fi, formación de capital humano, fortalecimiento de vocaciones, construcción de unidades básicas de carabineros, construcción de centros comunitarios, voucher de innovación, construcción de estación de bomberos, lineamientos para el diseño de un centro integrado de servicio al ciudadano. ¿Sí? Y vamos a mirar en específico, por ejemplo, la parte de agricultura. Mejoramiento de vivienda rural, construcción de trapiches, construcción de un centro de acopio y enfriamiento de leche, que era el ejemplo que está ahí, construcción de planta de beneficio animal, construcción de vivienda de interés social, lineamiento para el diseño de una plaza de mercado. Entonces, como estábamos trabajando en Gamesa, en el proyecto de lineamiento de una plaza de mercado, revisemos la plaza de mercado. Entonces, los documentos asociados a este proyecto serán publicados en mayo de 2017. Proyectos tipo. Aquí ya empezamos a mirar la guía que nos dice. Entonces, por ejemplo, hay que trabajar en el alcance. El proyecto debe tener locales para frutas, verduras, abarrotes, locales para estos tipos de productos, locales comerciales, restaurantes, cuartos de almacenamiento de residuos sólidos, zona de almacenamiento de productos en frío y seco, rampas de acceso, oficinas o zona administrativa e instalaciones sanitarias. Ese es el alcance, lo que debe tener el proyecto. Las condiciones, el estudio de mercado, el uso del suelo, que debe ser dotacional. Recuerden que hablamos de los planes de ordenamiento territorial y que uno no puede hacer un proyecto si el POT no le dice que se puede ubicar en ese sitio, ¿sí? Por aquello del uso del suelo. El lote debe contar con vías de acceso troncales o principales con capacidad para camiones de 3 ejes. El lote debe garantizar los servicios públicos básicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Hay unas... en el proyecto hay que incluir ya desde aquí una serie de elementos relacionados con vocabulario técnico, constricciones y restricciones. Entonces, aquí tenemos constricciones. Las restricciones en un proyecto son de 6 tipos. Usted tiene una constricción de costo, le dan un presupuesto y de ahí no se puede pasar. Una restricción de tiempo, donde le dicen usted tiene que entregar el proyecto tal día y de ahí no puede pasar. Una restricción de alcance, una restricción de calidad que cumpla con una serie de características, una restricción de beneficio que debe mejorar la calidad de vida o solucionar un problema. Solucionar un problema no significa que sea algo malo, o sea que sea necesariamente algo malo. Puede ser algo bueno, ¿sí? Una situación, mejorar una situación que no necesariamente es mala. Y la parte de riesgos.
¿Por qué hablamos de riesgos? Porque normalmente cuando uno gestiona proyectos, uno piensa que el riesgo es malo. No, hay riesgos positivos que se convierten en oportunidades. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, planeación estratégica, a uno le hablan de las amenazas y las oportunidades. Las amenazas son riesgos negativos. Entonces, por ejemplo, hay una amenaza de deslizamiento, riesgo negativo para mí si soy un cultivador y tengo problemas de erosión. O por el contrario, hay una amenaza de que se abre un nuevo mercado. Entonces, es un riesgo, pero usted lo puede aprovechar para poder hacer algo nuevo. ¿Sí? Acceder a ese nuevo mercado, ingresar de nueva situación. Entonces, 6 tipos de restricciones. Esas restricciones yo las puedo cambiar. Por ejemplo, el tiempo. Puedo ampliar la capacidad instalada, es decir, contratar más personas, más horas hombre, más personas. Entonces, se me va a elevar los costos, pero puedo cumplir con el proyecto. Eso ya no sería una restricción como tal, algo que yo no pueda manejar. Pero hay cosas que yo no puedo manejar y que no puedo cambiar. Y cuando no las puedo manejar ni las puedo cambiar, se convierten en constricciones, como es el caso de la ley. Entonces, yo no puedo cambiar la ley, lo que dice la ley 715, la ley 101, la ley 9, el decreto 397, el decreto 3075 del 97, por ejemplo, sobre buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas, la resolución 2647, eso yo no lo puedo cambiar. El cronograma, por ejemplo, los costos son restricciones, los costos de operación, restricciones, la justificación, y entonces miremos la plaza de mercado. Entonces aquí aparece la información técnica del proyecto, cómo debe estructurarse. Entonces, fíjense que lo primero que aparece es un problema por resolver. Lo que dicen las normas, los recursos para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Recuerden que hablábamos de 6 restricciones y dentro de los costos están los recursos, las personas generan un costo, las consideraciones para el diseño del proyecto, qué se debe conocer para construir la plaza, la alternativa, porque en un proyecto, para poder desarrollar un proyecto, usted debe tener alternativas para poder hacerlo. Entonces, cuando usted tiene un problema, por ejemplo, mi problema es llegar al lugar de trabajo, yo vivo en Bogotá, entonces, para poder llegar a mi lugar de trabajo, yo puedo irme en taxi, irme en Uber, irme en Cabify, irme en bicicleta, irme en moto, irme a pie, irme en bus, irme en Transmilenio, ¿sí? Tengo diferentes opciones y esas opciones tienen un costo. Entonces, por ejemplo, si me voy a pie, me puedo gastar media hora. Si me voy en Transmilenio, me gasto 15 minutos. Si me voy en taxi, me gasto 10. Si me voy en carro propio, me gasto 7. Entonces, el tiempo, por ejemplo, es un factor determinante. Pero si me voy, por ejemplo, en carro, puede que me salga más costoso porque tengo que pagar el parqueadero. Si me voy en taxi, no tengo que pagar parqueadero, pero tengo que, por ejemplo, si hago la solicitud en Easy Taxi, entonces tengo que pagar por haber hecho la solicitud, o si me fui en Uber, tengo que pagar por haber hecho esperar al señor, o si me voy en Transmilenio, de pronto el Transmilenio no me deja tan cerca de como quisiera, entonces el análisis de costo, ¿sí? Las características del predio, las características de los espacios, el presupuesto, el cronograma, la operación, mantenimiento. Hay una información técnica que es si lo estuviéramos haciendo desde el punto de vista de un proyecto de investigación, por ejemplo, esto es el marco conceptual, ¿sí? Entonces, si alguien no sabe, por ejemplo, qué es un vertimiento, para que todos hablemos en el mismo idioma, vertimiento es una descarga final a un cuerpo de agua o alcantarillado o al suelo de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido, ¿sí? Entonces, cuando hablo del marco conceptual en un proyecto de investigación, lo que estoy haciendo es la documentación técnica del proyecto. Defino los objetivos, el problema por resolver, el árbol de problemas, ¿sí? El árbol de objetivos, ya los vamos a ver más adelante, la normatividad, la constitución, el código civil, bueno, una serie de normas que permiten dar sustento al desarrollo de un proyecto, ¿sí? Algunos aspectos técnicos, tipos de municipios que pueden verse beneficiados. Entonces, por ejemplo, si estamos en el Huila, uno de los que podría verse beneficiado es Neiva. Si estamos, por ejemplo, en Atlántico sería Barranquilla y Soledad. Si estamos en Sucre sería Sincelejo. Si estuviéramos en Cundinamarca, por ejemplo, este ejemplo sería para un proyecto clave para Soacha, ¿sí? Sin embargo, para municipios más pequeños, pues también habría cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí viene la distribución de qué municipios podrían beneficiarse del desarrollo del modelo,
toda la parte arquitectónica, el diseño. Y esto, pues básicamente es la parte fácil. Pero ¿cómo llegamos a la parte fácil? Entonces, bueno, aquí ya quedan los criterios de diseño, de ingeniería de producto. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a todo esto? A partir de saber qué es un proyecto. Y entonces empecemos a mirar qué es un proyecto. Vamos a empezar primero que todo por una frase. La frase dice: los protagonistas tenemos proyectos, las víctimas excusas. Entonces, normalmente uno le encuentra excusa a todo. Fue que tal cosa, sucedió que tal cosa, ¿sí? Entonces, normalmente un manager competente no busca excusas, tiene acciones para hacer. Y ya que hablamos de proyecto, tenemos que definir qué es un proyecto. Un proyecto es primero que todo algo único, medido en el tiempo, ¿sí? Hecho por personas para dar respuesta a una problemática, ¿sí? Si el esfuerzo se vuelve largo plazo, ya no es un proyecto. Si el esfuerzo se hace repetitivo, ya no es un proyecto. Entonces, ¿qué es un proyecto? Por ejemplo, construir una urbanización. Solo hay una urbanización que se llama Unadistas al Servicio de Colombia, por ejemplo. Pero si hubiera otra organización que se llama Unadistas al Servicio de Colombia, ya no estamos hablando de un proyecto, porque lo que estamos haciendo es un proceso. Replicamos lo que hicimos aquí al otro lado. Algo que es clave: nunca confundan proyecto con plan de negocio. Un proyecto es algo único. Un plan de negocio empieza siendo un proyecto, pero la finalidad de ese plan de negocio es que la organización exista, se vuelva perdurable, y para hacerse perdurable se logra a partir de proyectos. O sea, cuando ya la organización existe, hace proyectos. Un ejemplo: plan de negocio para una empresa de productos lácteos, de leches ácidas. Entonces surge la empresa, pero para que la empresa sea competitiva tiene que sacar un proyecto para hacer yogur de mora, otro para yogur de feijoa, otro para yogur de kiwi, uno para yogur de café, uno para yogur de arequipe, ¿sí? Otro, por ejemplo, para yogur con cereales, y hay que colocar diferentes tipos de cereales. Entonces, plan de negocio y proyecto no son lo mismo, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Si alguien le dice un proyecto es igual a un plan de negocio, no, ¿sí? Necesitamos proyectos para crear el plan de negocio. Cuando existe el plan de negocio, la organización se hace sostenible y perdurable a partir de proyectos, ¿sí? Y aquí vemos el ejemplo ya más claro. La empresa parte de un plan estratégico. ¿Cómo se quiere ver en 10 años? ¿Sí? Y para hacerlo establece acciones estratégicas. Y esas acciones estratégicas se llaman portafolios. Y esos portafolios los divide en programas. Y esos programas en proyectos. Y esos proyectos en subproyectos. ¿Listo? Ahora, cada proyecto es diferente. Como su nombre lo indica, es único. Y al ser único, entonces hay que hablar de cómo gestionar proyectos a partir de elementos técnicos. Por ejemplo, la integración de metodologías de dirección de proyectos, ¿sí? El establecer que se implementen esas metodologías, que se ejecuten esas metodologías. ¿Y cuáles son esas metodologías? Aquí tenemos una, la más conocida de todas. Cuando usted habla de un proyecto, usted tiene que gestionar interesados, personas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esas personas? El sponsor, el patrocinador del proyecto, el que le paga a usted para que haga el proyecto. Entonces, el municipio de Gamesa le pagó a una empresa constructora para que construyera la plaza, ¿sí? Entonces, el municipio está patrocinando el proyecto. Dentro del proyecto hay una serie de procesos. Una fase de inicio, que lo hablaremos con más detalle en la unidad 2. Una fase de planificación, donde se planifican áreas como, por ejemplo, los costos del proyecto, el cronograma del proyecto, los riesgos del proyecto, la forma en que nos vamos a comunicar, con quién nos vamos a comunicar, para qué nos vamos a comunicar. La ejecución del proyecto, sí, que es la puesta en marcha del proyecto.
el monitoreo y control que es transversal a todas las otras 4 fases, es decir, debe haber monitoreo al inicio, debe haber monitoreo en la planificación, en la ejecución y en la fase final del cierre del proyecto. El cierre del proyecto debe generar un post-mortem, ¿sí? Un proceso de seguimiento, para saber, por ejemplo, los que hicieron la plaza quieren saber si existe riesgo de un deslizamiento, de un daño estructural, si las personas que dijeron que iban a usar la plaza la están usando, si están usando la plaza para otra cosa que no fue el diseño de la plaza, pues, por ejemplo, un centro de eventos. Y cuando hablamos de interesados, tenemos que hablar, por ejemplo, de los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Los clientes y los consumidores. Y a ellos los vamos a llamar los comitentes del proyecto, ¿sí? Los usuarios, o sea, yo tengo a alguien que contrató para que hicieran la plaza. Alguien hizo la plaza, pero este que contrató no necesariamente va a usar la plaza, sino que hay unos usuarios que van a ubicar sus puestos, que van a ser mis clientes, y a esos usuarios les voy a cobrar, por ejemplo, por el uso de ese espacio para, no sé, el desarrollo de otro proyecto, o en su defecto, ellos van a tener un espacio para vender sus productos a unos clientes que van a pagar para que estos señores puedan pagar por el alquiler de ese espacio dentro de la plaza. Entonces, claves 2 conceptos: sponsor o patrocinador, y comitente, que puede ser cliente consumidor del proyecto. Pero tenemos que incluir un tercero, que viene siendo un cuarto, que es el project manager, que es el que se encarga de administrar el proyecto, de hacer operativas estas 5 fases, y aunque no está ahí, un team manager. Un team manager, que es el que administra el equipo, ¿sí? Y un equipo de proyecto, ¿vale? Son cuatro actores claves: comitente, sponsor, team manager y equipo de proyecto. Pues siempre tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, ¿quiénes hacen proyectos? Todo el mundo hace proyectos. Hoy por hoy no podemos decir que solo las organizaciones, las empresas hacen proyectos. El sector público hace proyectos. Hay proyectos en la parte ambiental, hay proyectos en la parte social, hay proyectos en la parte cultural, hay proyectos en la parte tecnológica. Todas las organizaciones hacen proyectos. Y básicamente hay 3 tipos de organizaciones, que unas hacen más que otras. Entonces, por ejemplo, tenemos la organización que por naturaleza se enfoca en proyectos. Por ejemplo, una empresa de publicidad, una empresa de asesoría, una empresa de consultoría. Entonces, todos los que tienen, por ejemplo, aspectos relacionados con la parte medioambiental van a desarrollar proyectos. Va a ser una organización orientada a proyectos que van a atender. Entonces, por ejemplo, alguien pregunta sobre cómo hacer un proyecto para obtener una certificación Rainforest. Eso es un proyecto, ¿sí? Porque aunque yo sepa cómo obtener la certificación, el otro no sabe. Y el otro de pronto necesita información, necesita apoyo y acompañamiento para poder obtener esa certificación. Me puede llegar alguien, por ejemplo, que se dedica a exportar. Ese es un proyecto. Entonces, las profesiones liberales, como por ejemplo el derecho, la contaduría, la administración, la psicología, pueden organizar el mercadeo, la publicidad. Por ejemplo, se constituyen a partir de organizaciones orientadas a proyectos. Hay organizaciones lineales o funcionales. Entonces, ingeniería hace un proyecto, el desarrollo de un nuevo producto. Mercadeo, el cómo introducir ese producto, ¿sí?, en un nuevo mercado. Y producción, por ejemplo, establece criterios para dar respuesta efectiva a las demandas del cliente, o integra mecanismos para reducir, por ejemplo, el inventario que se requiere para manejar ese producto. Y la organización matricial, que lo que hace simplemente es la fusión entre la organización proyectizada y la organización funcional. Entonces tenemos 3 tipos de organizaciones. Entonces, cuando vamos a hacer diseño de proyectos, pues es importante, ¿sí?, considerar esto. Recordarán cuando veíamos en el curso Pensamiento Estratégico la importancia de la estrategia. La estrategia antecede a la estructura y no al revés. O sea, la estructura debe adaptarse a la estrategia. Y a veces pasa que cuando yo quiero hacer una estrategia, soy una organización funcional, pero la estrategia va por una organización matricial. Entonces, ahí tengo un problema, ¿sí? Ahí tengo un problema porque lo que quiero hacer no lo voy a lograr. A continuación se presentan las ventajas y las desventajas para saber en dónde trabajar si uno quiere revisar.
Entonces, como esto queda grabado, se está grabando para consulta posterior en el entorno de conocimiento del curso, en la primera parte. Entonces, aquí aparece básicamente diseño del proyecto, los 3 tipos de organizaciones, ¿sí? De hecho, la más recomendable desde el punto de vista de proyectos es la organización por proyecto, la organización tipo staff. Entonces, por ejemplo, es más eficiente, se enfoca en proyectos, sabe lo que quiere, las comunicaciones son más efectivas a partir de la experiencia, pero hay un problema y es que cuando termina el proyecto, pues las personas no saben para dónde irse. Como cada proyecto es diferente, no hay una curva de experiencia, y al no haber una curva de experiencia, se hace necesario sistematizar mejores prácticas en gestión. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, dentro del proyecto de aspectos como el valor ganado, como la varianza de costo, que ya lo vieron en el curso de producción, estamos hablando de esas experiencias, de cómo integrar técnicas que son claves dentro del proyecto y que se pueden generalizar a otro tipo de proyectos. Y cuando hablamos de ese otro tipo de proyectos, tenemos necesariamente que considerar cómo son las organizaciones a la hora de diseñar proyectos. Entonces, todo parte de una simple concepción donde se evalúa el proyecto de inversión. Cuando ya, por ejemplo, sacamos un iPhone, hacemos la fase de crecimiento, de expansión, y entonces le sacamos distintas versiones. Luego, en la fase de maduración, hacemos un iPhone más grande, con mayor capacidad de memoria, con mejor cámara, otro no tan desarrollado, ¿sí? O hacemos lo que hace Huawei, que saca un teléfono que se llama Huawei Mate, qué sé yo, Mate 10, bueno, Mate 20, P20, P20 Lite, ¿sí? Diversificamos combinando una cartera tecnológica. Finalmente, cuando estamos declinando, lo que hacemos simplemente es ofertar ese producto en otros mercados o lo reestructuramos. Por ejemplo, hace unos años Samsung sacó el Galaxy J5 y entonces el J5 tenía apenas 1 giga en RAM. Le colocamos media giga más y entonces ahora sale con 1.5 o le colocamos espacio para 2 ranuras SIM. Entonces estamos hablando de proyectos de reestructuración. Y cuando ya finalmente vemos que ese producto ya no se le pueden hacer más cosas, lo que hacemos es un proyecto de desinversión. Entonces utilizamos esa tecnología, por ejemplo, para el desarrollo de otras cosas. Entonces Nokia en sus buenos tiempos fabricaba celulares, hoy trabaja con telecomunicaciones, también fabrica, licenció su marca a un fabricante chino, ¿sí?, de teléfonos, pero todo lo que aprendió en telecomunicaciones, en la parte de teléfonos, ahora lo está utilizando para una línea de negocio que tiene que ver básicamente con seguridad en la información. Lo mismo hizo IBM. IBM, por ejemplo, hacía computadores, vendió su línea de computadores, Lenovo, ¿sí?, a un fabricante chino, Lenovo, y se dedicó básicamente a lo que era bueno, a la parte de consultoría en sistemas de información, Big Data, minería de datos, almacenamiento de datos y todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, que es lo que realmente puede dar dinero a futuro, si lo queremos ver, por ejemplo, desde algo que se conoce como el blockchain, la cadena de bloques, saber lo que buscan los clientes, qué quieren los clientes y a partir de allí desarrollar proyectos. Hay diferentes tipos de proyectos y eso es clave dentro del diseño, ¿sí? Entonces hay un proyecto que surge de una idea, por ejemplo, los proyectos de inversión, de un perfil para identificar si es necesario o no, una prefactibilidad, donde se hace un estudio de mercado, ahí se parece a un plan de negocios, un estudio de factibilidad, donde identificamos, por ejemplo, variables como valor presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, ¿sí?, y una fase de inversión en donde nos dimos cuenta que desde el punto de vista económico, social y ambiental podemos invertir. Cuando hablamos de un proyecto que evalúa los 3 criterios, lo social, lo ambiental y lo económico, empezamos a hablar de una concepción relacionada con Green Project Management. Hay proyectos de construcción que parten de la factibilidad de un estudio de suelos, nos dice aquí lo podemos trabajar, quién administra el dinero, entonces una fiduciaria va a administrar el dinero, el proyecto arranca cuando se vende el 50% y empezamos a planificar cómo lo vamos a hacer, entramos al diseño, la producción y lanzamos el proyecto. Hay proyectos de sistemas informáticos que tienen que ver básicamente con la articulación con las personas, el que quiere el diseño debe estar allí pegado, o sea, debe estar mi comitente, mi sponsor, perdón. En algunos momentos mi sponsor y mi comitente vienen siendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, Compensar me llama a mí para que desarrolle una aplicación que permita dar respuesta en tiempo real a un cliente que se le olvidó la clave para poder solicitar una cita médica. Entonces,
Compensar debe estar ahí, el jefe de sistemas de compensar debe estar ahí para identificar en qué casos pasa, cuáles son las claves que más se dan o por qué la persona olvida su clave y cuál puede ser la solución. Entonces tenemos que hablar del análisis, del diseño, de la codificación, de las pruebas y la instalación. Por regla general, los proyectos resuelven situaciones reales, problemas reales. Entonces todo parte de un diagnóstico. ¿Cuál es la situación en la que estoy? Formulo el proyecto, busco patrocinio, ejecuto el proyecto y hago la evaluación. Esa evaluación, pues como aquí se ve, debe considerar 3 criterios: la parte social, la parte ambiental y la parte fiscal. Y cuando hablamos de la parte fiscal, hablamos, ¿sí? Esto lo tuvieron que haber visto en gobierno corporativo, de elementos relacionados con rendir cuentas. Y rendimos cuentas, primero que todo, desde lo económico. Mi proyecto debe ser sostenible. Rendimos cuentas desde lo legal. Rendimos cuentas desde lo ético y rendimos cuentas desde lo discrecional. Y cuando hablamos de lo discrecional es aparte de lo que estamos haciendo, a quién más vamos a afectar, quién más se va a ver beneficiado. Entonces eso es novedoso dentro de la lógica de proyectos, porque la lógica de proyectos antes se manejaba con un enfoque de sistemas. Entonces cuando uno habla de sistemas, uno habla de entradas, procesos y salidas. Pero ahora ya no habla solo de entradas, procesos y salidas, tiene que mirar resultados e impactos. ¿Sí? Entonces, el proyecto era producir pan. La entrada era la harina, se amasa la harina, va al horno y sale el pan. Pero ¿qué impactos tiene ese pan, por ejemplo, en la competencia? ¿Qué consecuencias tiene en la salud de las personas? ¿Sí? Entonces, a eso básicamente es que hace referencia la necesidad de reportar, ¿sí? La parte de las responsabilidades discrecionales. Y eso entonces necesariamente tiene que considerar lo que está aquí: metas a largo plazo, prioridades de desarrollo sostenible, por ejemplo, considerando aspectos de crecimiento inclusivo, es decir, quiénes se van a beneficiar aparte de las personas que desarrollan ese proyecto. Por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con GPM puede ser evaluar el nivel alimentario de las personas, el nivel alimenticio de los niños y cómo ese nivel alimenticio influye en el desempeño educativo. Entonces, si un niño tiene hambre, pues obviamente no va a rendir. Si no va a rendir, pues su sistema inmunológico va a estar bajo, se va a enfermar más, y al enfermarse más, es posible que falle más a clase y en consecuencia pierda el año. Entonces, aspectos como estos que se muestran aquí, las conductores, los incentivos basados en el mercado, en la sociedad, como conductores, como impulsadores de desarrollo, los constructores de confianza en términos de transparencia, contabilidad, reportes públicos de acciones, prácticas, mediciones, mecanismos de medición, de seguimiento, control. Lo que veíamos el semestre pasado, por ejemplo, en indicadores clave de desempeño, los KPIs y los LPIs, por ejemplo, indicadores clave de desempeño logístico, los criterios de certificación, todo esto hace parte del concepto de Green Project Management, ¿sí? Ya no vamos con una concepción normal de solo evaluar un proyecto por el BPN, la tasa interna de retorno, la RBC, sino que también integramos, por ejemplo, los resultados de una matriz de Leopold, lo vamos a ver más adelante dentro del curso, ¿sí? Pero son criterios que tienen que ver con inclusión, con involucramiento, con compromiso con las partes, con la medición de impactos y la medición de consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, proyecto normalmente, una situación presente que es negativa, hacemos el proyecto y la situación mejora. Pero lo hacemos a partir de algunos enfoques. Los enfoques más conocidos son marco lógico, que es el que vamos a usar más adelante. La metodología ZOPP, que es la planeación, es una metodología de la GTZ, la Agencia de Cooperación Alemana, que se conoce como planeación orientada por objetivos. El método de tormenta de ideas para encontrar soluciones, pero que casi nunca se hace operativo, y Metaplan, que se utiliza, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos sociales, en donde un grupo de personas se reúne y empieza a echar corriente para encontrar la solución a una problemática, pero que a veces, si no tiene la articulación con el marco lógico, la metodología ZOPP, no se puede hacer operativo. Entonces, ya que hablamos de marco lógico, involucramos esta definición. El enfoque de marco lógico es una herramienta analítica, o sea, juega con variables.
para la gestión de proyectos y programas. Es una metodología para definir, distinguir, relacionar y estructurar de manera precisa los principales elementos de una intervención, proyecto o programa, subrayando los lazos lógicos entre los insumos previstos, las actividades planeadas, los resultados esperados, los objetivos que se planean y otros elementos de la intervención. Entonces, cuando hacemos el proyecto tenemos esto. Tenemos recursos, tiempos, un espacio geográfico físico, una localidad, un presupuesto, unos beneficiarios, una lógica de intervención. Hacemos actividades, generamos productos y generamos impactos que se espera sean positivos. Y entonces entramos a la matriz de marco lógico. Esta, señores, es la matriz de marco lógico. Entonces, cuando en la actividad nos piden que trabajemos con la matriz de marco lógico, tenemos que trabajar con esto. ¿Qué nos pide? La lógica de intervención. Entonces, la lógica de intervención nos dice que tenemos que diseñar un objetivo general. Pero el objetivo general parte de la identificación de un problema. Entonces, tendremos que trabajar, más adelante lo veremos, con el diseño de un árbol de problemas y un árbol de objetivos. ¿Sí? El problema me va a decir las causas, los efectos, los objetivos, los medios y los fines para poderlo solucionar. Objetivos específicos de ese objetivo general, los que hacen posible ese objetivo general, los resultados esperados del proyecto y las actividades que tenemos que considerar para el desarrollo de ese proyecto. Luego los indicadores, ¿cómo medimos? Cuando mirábamos en pensamiento estratégico la 5W2H, veíamos que teníamos que incluir, ¿sí?, por medio de un semáforo, indicadores de seguimiento para saber cómo estábamos. Entonces aquí tenemos que mirar indicadores para medir los objetivos específicos, generales específicos, los resultados que me comprometí a obtener, ¿sí?, y las actividades, las acciones, los medios por los cuales voy a hacer operativos ese proyecto. Las fuentes de verificación, cómo garantizar que lo que estoy haciendo es cierto a través de algo que conoceremos más adelante, como la WBS o estructura de descomposición del trabajo, y los supuestos del proyecto. O sea, lo que garantiza que mi proyecto sea efectivo. Entonces, vamos a tomar un proyecto que se tomó del Sistema General de Regalías bajo esa lógica de los proyectos tipo, y es una situación que se enfrenta o que se presenta en muchos municipios muchos municipios de Colombia. Tiene que ver con la reducción de la pobreza. Pero la pobreza, hay distintos tipos de pobreza, ¿sí? Hay una pobreza que uno considera, por ejemplo, la pobreza económica, nivel de ingreso. Hay una pobreza que tiene que ver con la pobreza multidimensional, considera distintas variables. Entonces, por ejemplo, puede que usted tenga el dinero, pero no tiene la forma de poder obtener comida o dormida. Puede que usted tenga el dinero, pero no tiene la forma de poder tener, por ejemplo, un baño o una cama, ¿sí? Porque donde usted está no lo hay. A veces pasa. Entonces, la calidad de vida, por ejemplo, puede estar condicionada a la salud. Si usted tiene salud, uno de los criterios claves de desarrollo de un país es el índice de desarrollo humano, que mide nivel de ingreso, ¿sí?, que condiciona pobreza, esperanza de vida. Entre más esperanza de vida, pues usted puede llegar a mejorar su calidad de vida, y nivel educativo. Entonces, si tiene más educación, pues obviamente va a tener más posibilidad de salir adelante. Entonces, la vejez, la esperanza de vida está condicionada, por ejemplo, por la seguridad alimentaria y por la salud. Entonces tenemos un proyecto que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Y ese proyecto va a tener que ver con un cultivo. Vamos a trabajar con un cultivo. Y entonces empezamos. Aquí tenemos otra vez nuestra matriz. Perdón. Ahora sí. Entonces, empezamos con lo primero que hay que tener antes de construir el objetivo, y es identificar el problema, formular el problema. Los problemas se formulan con datos, con cifras, ¿sí?, no con supuestos. Si usted formula un problema con supuestos, le pasa como la persona que va al médico y entonces el médico lo revisa y usted lleva por un dolor de cabeza y el médico le dice, oiga, usted tiene un tumor, hay que hacer cirugía. Pues obviamente usted va a decir, oiga, ¿cómo así? Sin exámenes usted ya me va a pasar a cirugía. Entonces, el doctor partió de un supuesto. Pero en la vida real, para poder autorizar esa cirugía, hay que tener exámenes. Hay que identificar que lo que tiene esta persona, por ejemplo, puede ser un problema neurológico que influye o que condicione a una cirugía.
Entonces, formulamos el problema con antecedentes, ¿sí? Y ese problema tiene que tener adjetivos y sustantivos. Entonces, por ejemplo, criterios para formular disponibilidad de algo, por ejemplo, agua, existencia de algo. Entonces, por ejemplo, existencia de situaciones que ponen en riesgo la salud de las personas, bajo nivel de ingreso, altos costos de un producto, bajos precios de adquisición de acceso, infraestructura inadecuada, materiales inadecuados, largas distancias, bajo nivel de confianza, malos criterios de responsabilidad, mal nivel de competencia, fuertes niveles de competencia, bajo nivel de conocimiento, bajo nivel de experiencia, alto nivel de experiencia, ¿sí? Sustantivos. Con adjetivos. Entonces la idea es combinar los adjetivos con los sustantivos. Entonces, por ejemplo, actitudes irregulares que condicionan un bajo nivel de credibilidad en la organización, lo que genera, por ejemplo, un bajo desempeño de los colaboradores, que no se involucren porque no confían en su jefe. Y ese es un problema. Entonces, aquí hay unos ejemplos de problemas identificados. Por ejemplo, limitado acceso a agua potable, en el caso de un acueducto. Deficiente organización comunitaria. Entonces, para el caso, por ejemplo, de desarrollo de ONGs o participación de ONGs en el desarrollo de proyectos. Insuficientes conocimientos en temas de comercialización. Decreciente confianza en las autoridades locales. Escasez de alimento, irregularidad de las lluvias, inestabilidad de mercados. Esos, por ejemplo, son problemas que hay que identificar y que se pueden solucionar con un proyecto. Ahora, hay formas correctas e incorrectas de gestionar un proyecto. Entonces, por ejemplo, los errores más comunes: identifique los problemas posibles o futuros, pero que no son existentes en este momento. Entonces, a veces uno tiene un enfoque de pronto prospectivo y tiende a adelantarse, pero lo malo de la prospectiva es que juega con varias variables que necesariamente tienen que hacerse posibles para que exista ese futuro deseable. Y si no, pues obviamente si no existe, pues tenemos un problema ahí. Lo siguiente es que el problema se formule con la ausencia de una solución o falta de algo. Entonces, por ejemplo, incorrecto: los agricultores no usan fertilizantes. Esa es una afirmación, pero no es un problema, ¿sí? O que nos falte repuestos para hacer algo. Entonces, es una causa, pero no es el problema. Es correcto: baja disponibilidad de nutrientes en el suelo. Entonces, si no hay nutrientes, eso se debe a que los agricultores no usan fertilizantes, ¿sí? Fíjense, causa-efecto. El problema es baja disponibilidad y la causa es que los agricultores no usan fertilizantes. El problema es que hay equipo averiado y la causa es que no hay repuestos para poderlo arreglar. Entonces, eso es clave. La omisión de carácter cualitativo del problema. Entonces, por ejemplo, un problema es que hay una gran distancia de mercado, pero esa gran distancia esa distancia de mercados es grande, pequeña, ¿sí? Entonces debe haber un criterio de medición. Por eso era que les decía lo de la parte de las cifras, para poder tener una concepción, ¿sí? Un escenario que permita decir, efectivamente, el acceder del punto A al punto B genera una excesiva distancia. Llevar la mercancía del punto A al punto B genera una excesiva distancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Cundinamarca teníamos a los muiscas y los panches. Los muiscas comercializaban con los panches con sal y los panches les llevaban a los muiscas esmeraldas, pero estaban separados por las cordilleras, por la cordillera central. Entonces, en ese orden de ideas, tanto muiscas como panches desarrollaron proyectos, construyeron escaleras, caminos alrededor de la montaña para reducir el paso, facilitar la carga y poder hacer procesos de intercambio, ¿sí? Porque la distancia era excesiva si usted no tenía un camino por el cual coger y llevar la mercancía. Entonces, por ejemplo, llevaba la sal y usted se resbalaba y caía en un río, en un charco, entonces se perdió la sal, ¿sí? Hay que establecer en toda fase del marco lógico relaciones lógicas, directas y jerárquicas. ¿Qué es eso? Entonces, por ejemplo, la causa 1, infraestructura de riego, mal estado, ¿sí? El equipo estaba averiado, no había precios repuestos.
No tengo conocimientos en técnicas de riego. Entonces, por ejemplo, no sé qué es un riego por aspersión, no sé qué es un riego por goteo, nada de eso. Hay un deficiente régimen hídrico en consecuencia, ¿sí? Un efecto. Y al haber ese deficiente régimen que se convierte en una causa, pues hay una ineficiente, insuficiente producción agrícola. Entonces, fíjense cómo opera la lógica del problema. Insuficiente producción agrícola generada por deficiente régimen hídrico, el cual es causado por infraestructura de riego en mal estado, insuficientes conocimientos en técnicas de riego, lo que significa desde esa lógica de plan, programa, proyecto, que yo tengo un plan, tengo que desarrollar un plan para mejorar la producción agrícola, ¿sí? Que lo voy a hacer operativo a partir de un programa que se enfoque en mejorar el régimen hídrico con proyectos que permitan mejorar la infraestructura de riego, y capacitación, ¿sí? En técnicas de riego. Entonces, ya estamos estructurando proyectos, identificando problemas, desde la lógica de causa-efecto y que ese efecto puede convertirse en una causa para identificar el efecto más grande. Árbol de problemas. El árbol de problemas es la visualización gráfica del conjunto de problemas identificados ordenados de forma lógica a través de un diagrama que relaciona los distintos problemas de forma causal, lo que hicimos previamente. Entonces, tenemos un problema. El problema es que hay baja... Bueno, cuando uno analiza, empieza a mirar que hay unas causas. Por ejemplo, alta dependencia de unos pocos compradores. Eso significa que tienen un monopolio y suben costos, suben precios. Insuficientes conocimientos en temas de comercialización. Eso implica bajos precios de venta de productos agrícolas. Insuficientes oportunidades de empleo generadas por reducida inversión privada, alta demanda por empleo, lo que genera bajos salarios y baja cualificación de trabajadores agrícolas. Hay fertilizantes insuficientes, insuficiente conocimiento de fertilización en suelos, genera baja disponibilidad de nutrientes en el suelo, el régimen hídrico a partir de infraestructura de riego inadecuada, insuficientes conocimientos en técnicas de riego, uso de semilla de baja calidad causada por bajo potencial de rendimiento de semilla disponible e insuficientes conocimientos. Tenemos esas causas que generan los siguientes efectos. Entonces, bajos precios, insuficientes oportunidades de empleo, salarios bajos, baja disponibilidad de nutrientes en el suelo, deficiente régimen hídrico de los cultivos, uso de semilla de baja calidad. A su vez, esos efectos se convierten en causas. Son las causas para siguiente efecto: bajos ingresos familiares generados por los bajos precios de venta, las insuficientes oportunidades de empleo y los salarios bajos, e insuficiente producción causada por baja disponibilidad de nutrientes, deficiente régimen hídrico y uso de semilla de baja calidad. Y estos dos, que eran efectos, se convierten en causas para decir que hay una baja disponibilidad causada por bajos ingresos familiares e insuficiente producción agrícola. Ante eso, hay un problema clave, ¿sí? Y es que para poder mejorar la disponibilidad de alimentos, vamos a identificar, el proyecto se va a enfocar por el riego, el deficiente régimen hídrico, la infraestructura de riego en mal estado. Entonces, todo esto se nos convirtió en plan, programa, proyecto. Nuestro proyecto es infraestructura de riego en mal estado. Ese es el problema. Ahora, el problema debe hacerse operativo a través de un objetivo. ¿Y qué es eso? El objetivo hay que identificar, hay que hacer un elemento diferencial. Objetivo no es lo mismo que una meta y no es lo mismo que una actividad, ¿sí? Si usted está en una bicicleta en la Vuelta a España, la meta es ganarse la Vuelta a España, pero hay una serie de objetivos que permiten lograr eso, ¿sí? Por ejemplo, ganarse la montaña, ser el ciclista más joven en ganar e ir acumulando puntos. Y las actividades son el conjunto de acciones que logran esos objetivos y esas metas. Entonces, cuando hablamos del problema, el problema es infraestructura de riego en mal estado. Ese es nuestro proyecto. Y el objetivo no es reparar la infraestructura. El objetivo es que la infraestructura funcione. Porque yo puedo reparar la infraestructura. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa infraestructura, como nos pasa en Colombia, con los trenes, alguien se ha puesto a pensar por qué en Colombia, habiendo trenes, no hay una estructura logística de transporte de carga vía tren?
La respuesta está en lo siguiente. Resulta que en Colombia nuestra primera deuda externa fue con los británicos, con los ingleses. Entonces por allá usted mira la historia en Colombia, de Colombia de la independencia, y los ingleses nos prestaron un batallón chiquito que se llamaba la Legión de Honor. Entonces, pero a condición de que nosotros tomáramos empréstitos, tomáramos deuda con ellos para financiar nuestra independencia. Nuestra primera deuda externa fue con ellos. Cuando usted está endeudado, pues obviamente tiene que darle prioridad al que usted le dé plata. Entonces ellos empezaron a construir trenes, carrileras, ferrocarriles, rieles, la distancia entre rieles, en yardas, 90 centímetros. Los trenes tenían una distancia de ejes de 90 centímetros. Luego fuimos creciendo y entonces nos hicimos amigos de los franceses, porque los franceses estaban construyendo el canal de Panamá, un señor que llamaba por allá Fernando de Lesseps. Y este señor construye el canal de Panamá, nos hacemos amigos, le decimos, oiga hermano, ayúdenos aquí a construir vías de ferrocarril, y este señor construye las vías con varas de 80 centímetros. Entonces, usted tiene vías de 90 centímetros de distancia y vías de 80 centímetros de distancia, y ferrocarriles con ancho de entre ejes de 90 y 80 centímetros. En consecuencia, pues usted saca la carga hasta el que tiene yardas y luego tiene que descargar hasta el que tiene varas y luego tiene que descargar. Como no hay conexión entre vías, ¿sí? Porque no todas las distancias son iguales, entonces la cuestión no era reparar la estructura férrea, sino garantizar que la infraestructura férrea esté en adecuado estado, ¿sí? Es decir, que todo o todas son varas o todas son yardas, o todas tienen 1,10 m de distancia entre ejes, que es la tendencia mundial, ¿sí? Entonces eso es muy costoso, y al hacerlo muy costoso teníamos como ese esquema de las regiones muy regionalistas. Entonces el uno hacía una cosa, el otro hacía la otra, no nos pusimos de acuerdo. Entonces eso resulta muy costoso en este momento, y al hacerlo, pues en este instante, pues, es un proyecto que realmente no aguanta, como dicen, no amerita hacer, porque sería muy costoso. Entonces ya tenemos un problema: infraestructura de riego en mal estado. El objetivo es infraestructura de riego en buen estado. Entonces ya tenemos un problema con un objetivo, y ahora vamos a trabajar el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es un dibujo de la realidad positiva futura después de haber transformado los problemas del árbol de problemas a condiciones positivas deseadas. Entonces habíamos dicho, ¿sí?, que el problema estaba dado por mejorar las condiciones, bueno, no más que mejorar, porque funcione los distritos de riego, ¿sí? Si mejoran los distritos de riego, entonces, por ejemplo, podemos tener mejores ingresos y tenemos una producción agrícola aumentada. Y al tener eso, pues tenemos precios de venta mejores oportunidades de empleo, mejores salarios, se reduce la dependencia a unos pocos compradores, sino que ya todos pueden participar. Hay mayores conocimientos en temas de comercialización, mayor inversión privada, mayor demanda de empleo, mayor cualificación, fertilización más adecuada, aumentada, mayores conocimientos en fertilidad de suelos, infraestructura de riego en buen estado, mayores conocimientos en técnicas de riego, alto potencial de rendimiento de semilla disponible, mayores conocimientos en productos de semilla, y todo eso se va a traducir en que hay una mayor disponibilidad de alimentos, una mayor producción, simplemente por haber garantizado que el distrito de riego funcionara a través del desarrollo de un proyecto. Ahora, cuando hacemos el proyecto hay que considerar algunas cosas, ¿sí? Esas cosas tienen que ver con la pertinencia. Entonces, el proyecto es pertinente desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental, desde la óptica del GPM, desde los 3 criterios, ¿sí? O sea, es pertinente desde lo económico porque genera un beneficio, es pertinente desde lo social porque contribuye a que las personas sean más productivas, a que haya empleo a futuro, a que los chicos, las nuevas generaciones de campesinos se queden en ese terruño y no se vayan a hacer otras actividades, a que la cultura no se afecte. Desde lo ambiental es sustentable, protege las especies, garantiza un mejor uso de los recursos. Entonces, pertinencia.
¿sí? Beneficios. Viabilidad. La viabilidad tiende a veces a confundirse con la factibilidad. Entonces, la factibilidad analiza indicadores, la viabilidad analiza impactos y consecuencias, pero también indicadores. Hay viabilidad, factibilidad técnica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno mira MGA, usted tiene que hacer un estudio de mercado del proyecto. Hay una factibilidad social, debe haber una factibilidad política, debe haber una factibilidad económica, una factibilidad financiera y una factibilidad ambiental. ¿Qué es nuevo acá? Sobre el enfoque tradicional de proyectos. Nosotros no miramos sino solo la factibilidad económica. Desde GPM tenemos que mirar la factibilidad técnica, las herramientas que se utilizan, las técnicas, la tecnología que se utiliza para el desarrollo de ese proyecto. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo, por ejemplo, perforar, ¿sí?, que colocar agua a presión para hacer que la roca se rompa, ¿sí?, y llegar a cierta profundidad y hacer que el petróleo suba. Son técnicas similares, bueno, no similares, son técnicas que tienen la misma finalidad, pero el impacto ambiental no es el mismo. Desde el punto de vista social, entonces, por ejemplo, desarrollar un proyecto en una empresa, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del petróleo. Cuando usted trabaja petróleo hay tres procesos claves: el downstream, el upstream y el midstream. El downstream es la perforación. El midstream tiene que ver con sacar ese petróleo, refinarlo y generar algo. Y el midstream, comercializarlo. Entonces yo puedo sacar gasolina, puedo sacar ACPM, puedo sacar nafta, puedo sacar parafinas, ¿sí?, para hacer velas, para hacer jabones. Entonces, maravilloso. Encontramos petróleo y empiezan a llegar personas. Pero esas personas empiezan a afectar la cultura, la tranquilidad, las creencias de las personas que estaban allí antes. Entonces, eso lo tenemos que mirar, lo tenemos que evaluar desde el punto de vista de las políticas. Entonces, por ejemplo, a veces por captar inversiones, no hacemos, por ejemplo, procesos de minería responsable, ¿sí? Entonces, desde la parte política ahí tenemos constricciones. Desde la parte financiera, el acceso a financiación. Hoy hablamos, por ejemplo, es tan importante con secciones como la responsabilidad social, las certificaciones en responsabilidad social, que si, por ejemplo, hay una empresa alemana que se llama Aldi. Esta empresa alemana compra productos en Colombia, usualmente mangos, en el Caribe colombiano. ¿Qué hace Aldi? Aldi va y visita. Aldi es el modelo, o sea, si usted quiere hacer una idea de cómo funciona Aldi, Aldi es el mismo modelo de negocio del D1, del Justo y Bueno, o del ARA. ¿Sí? Es el mismo modelo. Las tres se copiaron de Aldi. Como empresa alemana, tienen la costumbre de ir a sus proveedores y empieza a visitarlos. Entonces, va a una empresa que produce mangos y se encuentra con la siguiente situación. Resulta que ve hombres cargando cajas de mangos, pero ve que las mujeres no ayudan a cargar las cajas de mangos. Y entonces, en un país de condiciones de igualdad, como es Alemania, se pregunta por qué las mujeres no cargan cajas de mango. Y entonces, como nadie le sabe contestar, pues Aldi dice que ese proveedor tiene discriminación de género. ¿Sí? No está diciendo que todas las mujeres carguen lo mismo que cargan los hombres, pero sí que se involucren en el proceso y que ayuden a cargar. Entonces, por esa simple situación, esa simple concepción, no hay financiamiento desde el punto de vista de los clientes. Los clientes no te van a comprar a ti simplemente por esa situación que desde el punto de vista cultural está diciendo que tú no eres una organización responsable porque tienes prácticas de discriminación de género. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes la importancia en un proyecto de identificar la cultura. Y es un caso real, ¿sí? Se dio en el Cesar, en Valledupar, ¿sí?, de lo que pasa, de los casos de negocio, la importancia de analizar un business case, un caso de negocio. Y desde el punto de vista de la factibilidad ambiental, la viabilidad ambiental. Entonces, por ejemplo, contar con un sello verde, contar con un sello Rainforest, ¿sí? Eso influye bastante para poder acceder a nuevos mercados, para poder obtener financiación. Y el criterio de sostenibilidad. Garantizar que las condiciones que hoy están
puedan ser las mismas que utilicen las generaciones futuras, que las generaciones futuras se encuentren con esa misma condición, con esos recursos. Entonces, si el río estaba limpio hoy, que el río esté limpio en 30 años, con el desarrollo de ese proyecto. Eso significa, por ejemplo, GPM es bastante fuerte para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una represa, las represas tienen una vida útil de 50 años. Las represas se hacen básicamente de la siguiente forma. Usted coge una montaña, bueno, dos montañas, y alrededor de esas dos montañas construye donde va a contener el agua. Usualmente lo que hace simplemente es no pañeta todo, sino que simplemente pañeta el borde que une las dos montañas y empieza a rellenar. Entonces, pasados 50 años, esa represa ya no tiene capacidad, ya el agua se filtra, se pasa, porque lo que evitaba, lo que permeaba, y lo que evitaba que el agua se filtrara, ya no va a estar. La cobertura del suelo ya no existe. Entonces, se pierde eso. ¿Qué va a quedar ahí? Simplemente una represa o un hueco con barro que tampoco va a ser fértil, que tampoco va a generar beneficios. Y entonces, desde ese punto de vista, es que volvemos a hacer énfasis en no solo mirar entradas, procesos, salidas, sino que también tenemos que mirar resultados e impactos. Dentro de nuestra cajita oscura esa de nuestro sistema, nuestro enfoque sistémico. Ahora, hay errores. Entonces, por ejemplo, la confusión entre viabilidad y sostenibilidad. Viabilidad es en el corto plazo, el proyecto es viable, genera empleo, pero en el largo plazo genera desplazamiento de familias que estaban allí. Genera que, por ejemplo, haya personas que coloquen televisión satelital, DirecTV, pero su casa está hecha a base de latas. O que dependan tanto, por ejemplo, del petróleo, que cuando hay una baja del petróleo, automáticamente todos en la región empezaron a pasar hambre, como nos ha pasado en Colombia, ¿sí? Entonces, algo que se conoce como enfermedad holandesa. Entonces, empezamos a comprar porque nos damos la gran vida, pero no generamos industria, no generamos algo conexo a eso, y entonces tenemos problemas de seguridad alimentaria. Entonces, como pasó, por ejemplo, en el Casanare, cuando empezó el auge petrolero, Casanare era un departamento que históricamente era ganadero, y entonces empezaron a desarrollar proyectos, qué sé yo, por ejemplo, un proyecto relacionado con una planta de pasteurización, y no habían vacas. La leche había que traerla desde Boyacá. Entonces imagínense ustedes los costos. Desarrollamos un proyecto para pasteurizar leche y no hay leche, no hay vacas, ¿sí? O desarrollamos un proyecto, por ejemplo, montamos un coliseo, un centro deportivo para 5.000 personas y la población son 2.000 personas. O sea, ni porque hagamos ferias, fiestas, se nos llena ese coliseo. O montamos una plaza de toreo, una plaza de toros, y no hay vías de acceso. Entonces, esos ejemplos de viabilidad y sostenibilidad. Entonces, mirar que el proyecto era viable, ¿sí? Montar esa empresa de pasteurización, pero en el largo plazo no se hizo sostenible. Fue un fracaso. El análisis de pertinencia, entonces mirar si es relevante, si es necesario, si es requerido, si beneficia a la sociedad, si no afecta al ambiente, y sobre todo si genera beneficios futuros a esas personas que se van a ver beneficiadas, sea positivo o negativo, en este momento de tiempo. El análisis de viabilidad total o parcial, es decir, tomamos solo una partecita, lo que nos conviene, y lo demás, como dicen por ahí, lo tapamos, lo escondemos. Y el análisis de sostenibilidad. No pensamos a largo plazo, y eso es clave. No pensar a largo plazo es una de las causas por las cuales la calidad en la gerencia en Colombia es mala. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, es mala. Resulta que hay una encuesta que se llama la Encuesta Mundial de Gestión, en donde Colombia ocupa la posición 29 de 36 países. 29 de 36. ¿Sí? Y tiene esa categoría, solo le ganan los africanos, no le gana a nadie más. Nadie más. O sea, todos los demás países, la productividad, la empresa el país con mayor calidad en gestión es Estados Unidos. Tiene un nivel de eficiencia de factores del 100%. Colombia tiene un nivel de eficiencia del 20%. Es decir, para obtener la producción de Estados Unidos necesitamos 5 personas que hagan lo que hace una sola persona. Y eso pues obviamente es tenaz. Entonces les sugiero que revisen, así por favor, tiene un tiempito, revisen los resultados de esa encuesta porque lo pone a uno a pensar. Entonces, entramos ahora sí.
Lógica de intervención, ya teníamos un objetivo, ¿sí? La lógica de intervención es que usted juega de menos a más, es decir, usted tiene su objetivo, objetivo general, objetivo específico, los resultados esperados y las actividades. Y usted parte de abajo para arriba. Entonces, usted hace las actividades. Si las actividades se logran, los resultados se habrán alcanzado. Al haber alcanzado los resultados, los objetivos específicos se harán tangibles, se harán realizables y la sumatoria de esos objetivos específicos permitirán el logro del objetivo general. Bueno, entramos a la parte de la formulación de los objetivos. Los objetivos deben estar articulados entre sí. Entonces, el objetivo general. Vamos a tomar, por ejemplo, ya que estamos hablando del agua, vamos a contribuir al aumento de la disponibilidad de alimentos para la población vulnerable de 3 municipios del departamento de Putumayo, Colombia. Ese es el objetivo general. El específico es aumentar la producción agrícola. Ya sabemos que una de las cosas es a partir del agua, la semilla, la producción agrícola de las familias campesinas vulnerables de los municipios de San Miguel, Orito y Mocoa. ¿Sí? ¿Por qué Mocoa? Pues porque es que son municipios que están cerca. Y cuando pasó la crisis de Mocoa, pues obviamente resultó pertinente trabajar este proyecto. Cuando hacemos la formulación de objetivos, hay que trabajar con verbos duros. ¿Qué son verbos duros? Los verbos duros permiten ser medibles, cuantificables, hacerle seguimiento. Entonces, ayudar, por ejemplo, ¿usted cómo mide que ayudó? Apoyar, impulsar, fomentar, avanzar, responder, aplicar, luchar, promover, introducir, propugnar, instalar, difundir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ayudar, puede que usted vea, usted hizo un objetivo y el objetivo es ayudar a 5 personas, pero para los demás de pronto ayudar era ayudar a 10 personas. Entonces, genera divergencia, genera distintos criterios, y al generar esos distintos criterios, pues obviamente no podemos medir algo. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestros objetivos, las actividades. Entonces, todo parte, nuestro objetivo general es contribuir al aumento de la disponibilidad. Aquí ya habíamos visto que la disponibilidad de alimentos, el objetivo específico, aumentar la producción agrícola en nuestro árbol de objetivos, que da respuesta a la producción agrícola aumentada, los resultados esperados, disponibilidad de nutrientes mejorados, régimen hídrico y uso de semilla de buena calidad, como ya lo habíamos visto. Las actividades, entonces, distribución de fertilizantes, capacitación agrícola, reparación de infraestructura de riego, capacitación agrícola, distribución de semillas mejoradas y capacitación agrícola. O sea, nuestro árbol de objetivos se nos convirtió en el insumo para colocar nuestra primera piedra en nuestro marco lógico, ¿sí? O sea, hasta aquí no hemos hecho nada diferente de lo que ya se había definido. Entonces, plaza de mercado, ¿cuáles son los factores que hacen que esa plaza de mercado sea requerida? Ese es el objetivo general. El objetivo específico, establecer las actividades que permiten hacer operativa esa plaza de mercado. Los resultados esperados son los medios por los cuales vamos a verificar el cumplimiento de los objetivos específicos y el objetivo general. Y las actividades son las acciones, son la estructura de descomposición del trabajo, las actividades que permiten hacer operativo, generar esos resultados dentro del proyecto. Entramos a las métricas, los indicadores. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no existe. Entonces, vamos a trabajar cómo medir el objetivo general, el específico, los resultados y las actividades. Entonces, objetivo a medir. El objetivo tiene que ver con comercialización de productos agrícolas mejorada. El indicador, número de familias que comercializan parte de su cosecha. Porcentaje de la cosecha comercializada, precio promedio obtenido por los productos. ¿Sí? Entonces, aquí hay una nota. Ninguno de los indicadores anteriores por sí solo puede constatar el logro del objetivo. Se requiere la medición de los 3. Entonces, número de familias. Teníamos 5 de 10 personas, entonces tenemos el 50%. El porcentaje de la cosecha, un 10%. Y el precio promedio, digamos que se incrementó en un 30%. Entonces, para medir la efectividad tenemos que identificar el impacto, ¿sí? Ese 50 por este 10 por el 30%, para establecer un indicador global. Entonces, un índice, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de proyectos, tenemos que referirnos
a la diferencia entre índice e indicador. Un índice es la sumatoria de indicadores, ¿sí? Entonces por eso hablamos del índice de precios al consumidor. Y cuando hablamos del índice de precios al consumidor, trabajamos indicadores. La variación de los huevos de un mes a otro. La variación de la leche de un mes a otro. La variación del precio de los condones de un mes a otro. La variación del precio del transporte de un mes a otro. Y lo que hacemos simplemente es sumar esos pequeños pedacitos, esos indicadores, para definir, ahí sí, establecer una medida ponderada que nos diga que el IPC del mes de agosto de este año tuvo una variación frente a agosto del año pasado del 3%, por decir algo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajar. Objetivo general, contribuir al aumento de la disponibilidad de alimentos para la población vulnerable de 3 municipios. Ese es el objetivo. Indicadores, 90% de las familias beneficiarias disponen al menos un 30% más de reservas de alimentos como promedio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de producción tenemos que hablar de cultivos de pan coger y pan llevar. Pan coger es consumo interno y pan llevar, vender. El 90% de las familias gasta al menos un 20% más en alimentos como promedio. Objetivo específico, aumentar la producción agrícola de las familias campesinas vulnerables en los 3 municipios. El 90% de las familias beneficiarias cosecha al menos 30% más en kilogramo por hectárea como promedio. Ese es el rasero. Ese indicador lo vamos a contrastar con el resultado. Entonces digamos que, por ejemplo, tuvimos un 100% de las familias. Entonces lo que hacemos simplemente era la meta, eran 90, tenemos 100, 100 menos 90 sobre 90, y eso nos va a indicar cuál fue el crecimiento que tuvimos, ¿sí? Dato final menos dato inicial sobre dato inicial. Eso para establecer un índice de variación. Los resultados esperados, 1.500 familias, régimen hídrico mejorado para 4.500 familias, 1.500 familias utilizan semilla de buena calidad. Los indicadores, ¿sí? Con una serie de comentarios sobre el particular. La idea es que esta presentación, pues cuando se grabe la memoria, está disponible y la puedan revisar con calma, ¿sí? Para poder un poquito analizar estos criterios. Fuentes de verificación, entonces, ¿de dónde sacamos las fuentes para poder establecer esos indicadores, la confiabilidad de esos indicadores? Los indicadores deben ser pertinentes, es decir, si queremos saber nuestra población, como en el ejemplo del niño de la talla que estudió, que se alimentó bien, que pudo estudiar y que redujo su nivel de enfermedades y en consecuencia no faltó tanto a clase, entonces esa es la pertinencia. Que sean viables, es decir, que se puedan, que sean creíbles, que sean demostrables, que sean verificables y sobre todo que se puedan obtener, ¿sí? Para poder contrastar resultados. Entramos a las fuentes de verificación. Entonces, fuentes de verificación, los datos que nos garantizan, que nos permiten mostrar que lo que estamos haciendo es cierto, ¿sí? Contra lo que nos vamos a contrastar. Entonces, el 90% frente al resultado que obtuvimos. Supuestos. En proyectos no tenemos toda la información siempre, a veces tenemos que trabajar con condiciones previas, ¿sí? Que pueden afectar ese desarrollo. Supuestos como, por ejemplo, nuestra hipótesis tenía que ver con lograr mejorar la producción en esos 3 municipios a través de mejoras en semilla, en producción y en acceso a fuentes hídricas. Entonces hay criterios claves que pueden afectar ese proyecto. Por ejemplo, el clima político se mantiene estable, la situación económica se mantiene estable, hay ausencia de desastres, aumenta o disminuye la lluvia, condiciones de seguridad estables, pero hay unos riesgos implícitos. Por ejemplo, el clima político se mantiene estable y ese riesgo puede ser que haya menor grado de cooperación. Entonces, por ejemplo, no cambia el partido de gobierno, o por el contrario, cambia el partido de gobierno y las prioridades cambian. El cambio de la situación económica y de seguridad. En el caso, por ejemplo, de la lluvia, el calentamiento global, ¿sí? Ya no hablamos de acciones de prevención, sino de mitigación, como ustedes recuerdan. Entonces, esos son criterios que hay que considerar dentro del desarrollo de un proyecto. Los medios y los costos. Los medios son las formas con las cuales vamos a trabajar, los recursos con los cuales vamos a trabajar. Cuando hablamos de la 5W2H, el quién, con quién lo voy a hacer. ¿Sí? Los costos son cuánto me vale. ¿Cuánto me vale hacer? Entonces, medios, los recursos necesarios para realizar las actividades. Recursos humanos, suministros, servicios, trabajo.
Y los presupuestos, la planilla que detalla ordenadamente los costos del proyecto, especificando los insumos, las unidades, costos unitarios y los costos totales por línea, partida o capítulo de línea o del proyecto en su conjunto. Estos dos tienen que ver con la EDT, la estructura de descomposición del trabajo. Ya lo vamos a ver más adelante. Usualmente, esta es más o menos la estructura de costo que se va en el desarrollo de un proyecto, que el presupuesto. Entonces, si miráramos en Gamesa, por ejemplo, los 470 millones, diríamos que más o menos entre el 35 y el 40% de esos costos se fueron en pago a maestros, toda la parte del ingeniero, el interventor, bueno, los recursos humanos. El 5% gastos operativos, por ejemplo, alquiler de inmuebles, el alquiler de la oficina, las comunicaciones, el paquete de datos. Inversión directa a beneficiarios a más del 45%, por ejemplo, consultoría, maestros de obra, ¿sí? Del 10 al 20 para transporte. Entonces, por ejemplo, transporte de recursos, transporte del equipo, estudios e investigaciones del 2 al 4%, auditorías, evaluaciones, análisis de laboratorio. Entonces, esto sirve para hacer la estructura de descomposición de costos. Esta tablita más o menos sirve, bueno, sí le sirve para decir si el proyecto vale esto, más o menos, aproximadamente, de esos 470 millones, el 2% se fue, por ejemplo, en campañas de sensibilización, ¿sí? O en gastos financieros, o en lo que llaman por ahí el CBY. Sí, no nos digamos mentiras, eso también existe. Criterios de seguimiento, entonces. Los criterios de seguimiento tienen que ver básicamente, por ejemplo, en este proyecto. La construcción son 10 letrinas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, vuelvo y le digo, usted puede tener el dinero, pero si no tiene acceso a una letrina, a un baño, pues se puede clasificar dentro de una encuesta SISBEN, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos sociales, como una persona de bajos recursos. Entonces, hay una serie de elementos aquí, ¿sí?, que nos permiten identificar el avance del proyecto. Entonces, por ejemplo, la construcción, la actividad, la estructura, esto ya es una estructura de descomposición del trabajo, lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero aquí ya estamos hablando de qué es una estructura de descomposición, una EDT. La actividad es la construcción de 10 letrinas y hay una serie de actividades, ¿sí? Como cuando veíamos, este es el proyecto y estos son los subproyectos. Entonces, subproyecto 1, número de reuniones con comunidades. Existencia, la meta son 10, ¿sí? Se hicieron las 10. Existencia de un plan de trabajo, 1, se hicieron 100%. Existencia del diseño, 100%. Número de visitas, 100%. Número de familias, 100%. Número de cartas, 100%. Porcentaje de avance de la compra de los materiales, 80%. Número de letrinas cuya construcción se ha iniciado, 20%. O sea, se ha empezado a construir 2 letrinas. Número de letrinas cuya construcción se ha completado, 0%. Número de certificados de donación que han sido firmados, 0%. Y el total del proyecto o de la actividad que compone ese proyecto, 70%. Si estamos hablando de que, por ejemplo, para hoy debíamos ir al 80%, tendremos que incluir algo que más adelante vamos a ver, como la estructura, el valor ganado, el método del valor ganado, la metodología del valor ganado, que en muchas de sus infografías no se incluyó, pero que sí era importante tenerlo en cuenta porque es una técnica, es una métrica con la cual nosotros podemos hacer seguimiento para el proyecto, de cualquier tipo de proyecto. Podemos identificar la varianza de costo, la varianza de tiempo, saber si estamos bien en términos de tiempo, porque puede llegar a suceder que, por ejemplo, hemos gastado más, pero vamos perfecto en términos de tiempo, o por el contrario, vamos muy bien de tiempo y tenemos plata de sobra. Entonces, bueno, eso nunca pasa, pero podemos soñar, ¿sí? Que vamos muy bien de tiempo, hemos trabajado muchísimo, no hemos pagado horas extras ni nada de eso, y vamos bien en el desempeño del proyecto. Entonces, para eso es que sirve ese tipo de técnicas. Ahora, ese tipo de herramientas sirve también para evaluar el proyecto. Hay 4 momentos de evaluación de un proyecto. En la formulación del proyecto, pero antes de haber iniciado la ejecución del proyecto, la llamamos evaluación ex antes. La evaluación intermedia, ¿sí?, que se evalúa cuando el proyecto está en marcha. La evaluación final, cuando ya ha terminado el proyecto. Y la evaluación ex post, que tiene que ver con la evaluación de impactos
¿sí? Como poníamos el ejemplo, por ejemplo, ¿de qué? De la represa, o un proyecto productivo, por ejemplo, y mirar si en 5 años, no nos compliquemos tanto la vida, el ejemplo de los niños que con mejor alimentación tuvieron una mejor talla, un mejor peso, un mejor desempeño educativo, en 10 años, ¿en qué se han convertido? ¿Sí? Miremoslo así. Esa es la evaluación ex post. Ok, entonces ya tenemos nuestra lógica. Tenemos las precondiciones que influyen en las actividades, ¿sí? Las actividades se van a relacionar con los supuestos para garantizar que sí lo podemos hacer. Van a afectar estos supuestos los resultados esperados. Vamos a seguirnos soportando en supuestos para verificar que el cumplimiento de objetivos específicos, ¿sí? El cumplimiento de los indicadores, las fuentes de verificación, y estos a su vez en el conjunto garantizando que todo se cumpla, el cumplimiento del objetivo general. Ya tenemos nuestra propuesta de marco lógico. Ahora hagamos la operativa. Entonces aquí tenemos la matriz, ya con cosas, ¿sí? Con nuestro proyecto de los 3 municipios del Putumayo. Entonces, diseño del proyecto, esto es lo que realmente tienen que entregar ustedes. Pero para llegar a eso, tienen que trabajar en sus equipos, ¿sí? No quiero que se quiten de la cabeza el concepto de grupo. No son grupos, son equipos. Recuerden que hablábamos del team manager, ¿sí? Equipo, administrador del equipo, ¿sí? Y el team project, el equipo de proyecto. Entonces, ¿por qué quitamos ese concepto? El grupo, usted hace una cosa, usted hace otra cosa, usted hace otra cosa, usted hace otra cosa, como hacen los maestros de obra. Entonces, el maestro, el jefe de obra le dice, usted pique aquí, usted siente las columnas, usted funda las columnas, usted monte las paredes, pero al final todo queda descuadrado porque nadie sabe, o sea, no hay un orden lógico para poder hacer las cosas. No hay un involucramiento, sino que cada quien hizo una parte y responde por esa parte, pero no responde por el todo. Entonces, cuando se cae la casa, pues, ¿a quién buscamos y a quién hacemos responsable? Entonces, lógica de intervención dentro del equipo. Objetivo general, contribuir al aumento de la disponibilidad de alimentos para la población vulnerable de 3 municipios del departamento de Putumayo, Colombia. Objetivo específico, aumentar la producción agrícola de familias campesinas vulnerables en los municipios de San Miguel, Orito, Mocoa. Resultados esperados, 1.500 familias cultivan tierras. Régimen hídrico de los cultivos de 4.500 familias mejoradas. 1.500 familias utilizan semilla de buena calidad. Eso ya lo habíamos mencionado previamente. Los indicadores en al menos 90% de las familias beneficiarias dispone de al menos 30% de las reservas de alimento. Como promedio, 90% de las familias gasta al menos 20% más en alimentos. Al menos 90% de las familias cosechan al menos 30% más en kilogramos por hectárea en promedio. En al menos un 90% de las tierras cultivadas los índices de nitrógeno, fósforo y potasio, es decir, los niveles de abono. Cuando uno habla de abono, uno habla de la fórmula triple 15, nitrógeno, fósforo, potasio, 15% de nitrógeno, 15% de fósforo, 15% de potasio, y el resto, el 55%, son excipientes, son otras sustancias para fortalecer el uso del suelo. Entonces, nitrógeno, fósforo, potasio, disponibles en el suelo, aumentan al menos un 20%. Al menos un 90% de los cultivos evidencian al menos 10% menos de síntomas de deficiencia de nutrientes. Al menos un 90% de las familias beneficiarias riegan sus cultivos con una mayor frecuencia. Al menos un 90% de las familias beneficiarias declaran menos situaciones de estrés hídrico en sus cultivos. ¿Qué es estrés hídrico? Pues que no llegan fuentes de agua, que no hay cómo regar. Entonces, cuando veíamos, ok, entonces ya aquí se ve un poquito mejor, ¿sí? Entonces, aquí ya lo podemos ver, ¿sí? Cuando hablamos del estrés es simplemente que no hay fuentes de nutriente, no hay cómo darle agua a los cultivos. Entonces, ahora ya hay fuentes. Al menos el 90% de las familias beneficiarias han sembrado al menos 90% de las semillas entregadas. Al menos el 90% de los lotes de semilla entregada tiene al menos un 85% de germinación. Las fuentes de verificación, el estudio de línea base del proyecto es simplemente cómo estaban antes, cómo están ahora, ¿sí? Eso es clave. Cuando hablamos de línea base es como mirar, cuando uno hace un proyecto de investigación, el estado del arte,
qué hay antes, qué hay en este momento y qué hay después de que usted se meta. Evaluación final externa, ¿sí? Entonces, otros estudios, estadísticas de la Cámara de Comercio, del Putumayo, estadísticas del ICBF, por ejemplo, para mirar el nivel de crecimiento, la talla, el peso, el estudio de línea base de evaluación final externa, informe de análisis de suelo, estudio de línea base, evaluación final externa, estudio de línea base, bueno, ¿dónde son las fuentes que garantizan, que verifican con qué me voy a contrastar? ¿Sí? Entonces, estadísticas del ICBF, entonces, por ejemplo, en la actualidad el 70% de las familias gastan un 10% más en alimentos. Y lo vamos a contrastar con nuestra meta, que es al menos un 90% de las familias gasta al menos un 20%. Los supuestos. Para el objetivo general no hay, ¿sí? No necesariamente debe haber, porque la lógica es que el objetivo general se nutre de los objetivos específicos, entonces en los específicos sí hay supuestos, y esos supuestos van a nutrir al objetivo general. Entonces podríamos caer en redundancia, es decir, repetimos lo que dice el objetivo específico en el objetivo general. Entonces, objetivos específicos, supuestos. Situación económica y o política se mantiene estable, no hay robos, saqueo de cosechas, ausencia de inundaciones que puedan afectar la cosecha, ausencia de desastres naturales, ¿sí? Para todos estos resultados, terremotos, inundaciones que destruyan infraestructura reparada o que afecten el rendimiento de los cultivos o que limiten acceso a insumos necesarios, y ausencia de sequía prolongada que afecte severamente la disponibilidad de agua y por ende el rendimiento de los cultivos. Seguimos. Listo, ya tenemos el objetivo general, el específico, los resultados, y ahora tenemos que ir a hablar de las actividades. Entonces, las actividades. Recuerden que aquí hablábamos de resultados esperados. Entonces aquí hay actividades que tienen que ver con alcanzar el resultado número 1, resultado número 2 y resultado número 3. Resultado número 2, distribución de 150 toneladas de fertilizante. Actividad. Capacitación agrícola en fertilidad de suelos a pequeños productores agrícolas. Para el resultado 2, reparación de 30 sistemas de riego. Capacitación agrícola en técnicas de riego. Para el resultado 3, distribución de 15 toneladas de semilla mejorada de maíz y o frijol. Capacitación agrícola en técnicas de siembra a pequeños productores agrícolas. Esas son básicamente las actividades que hay que hacer. Pero hay unos medios y unos costos. Los medios, los recursos. Entonces, personal, 58.800 euros. Es un proyecto de cooperación internacional. Gastos operativos, 6.930. Compra, funcionamiento del 4x4, 27.062 euros. Estudios e investigaciones, 2.625. Análisis de suelo, 1.050. Fertilizantes, 74.250. Alquiler de camiones, 2.100 euros. Material didáctico, 3.150. Otros, visibilidad, 700 euros. Para un total de 176.474 euros. Lo mismo para las actividades del resultado 2 y 3. En el resultado 2, 201.684 euros. En el resultado 3, 126.053 euros, ¿sí? Dentro de los costos. Supuestos para que todas estas actividades se puedan hacer. La situación política es estable, hay cooperación con autoridades locales, la situación económica se mantiene estable, disponibilidad de acceso, insumos requeridos, ausencia de desastres naturales, terremotos, inundaciones, condiciones de seguridad estables para la seguridad del equipo ejecutor y los beneficiarios, es decir, nadie va a saquear las infraestructuras de agua. Otros elementos a considerar que son las precondiciones, voluntad, interés y motivación de los beneficiarios y contrapartes locales en participar en el proyecto, certeza jurídica sobre la posesión de las fuentes de agua, que eso lo da la sensibilización del proyecto, insumos disponibles en cantidad y tiempo necesarios, capacidad técnica de ejecución y seguimiento apropiada por parte del equipo ejecutor. Y aquí ustedes ya tienen el diseño del proyecto considerando la metodología de marco lógico. Entonces, si se dan cuenta, lo clave aquí es trabajar con el árbol de problema, el árbol de objetivos. El árbol de objetivos les va a dar a ustedes, sí, trabajo es lo único que hay, pero vuelvo y le digo, Héctor, la clave del juego es dividir el equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo tiene que establecer cosas,
O sea, el equipo debe definir, en proyectos hablamos de algo que se llama el Kickoff Meeting. El Kickoff Meeting es la primera reunión que hacemos dentro de nuestro proyecto. No es, en realidad no es tan largo. O sea, si usted se da cuenta, todo lo que hicimos fue traer información que ya habíamos hecho. Esta es nuestra matriz de marco lógico. Y aquí estamos hablando de cuáles son las actividades, y las actividades definen nuestra estructura de descomposición del trabajo. Definen nuestros costos, definen nuestros tiempos para poder trabajar. ¿Sí? O sea, desde este punto de vista, no hay, la cuestión aquí es revisar la presentación, la web conference de hoy, con un poquito de calma, se quieren en equipo de trabajo, y se van a dar cuenta que en realidad no es tan complicado. Bueno, otros criterios que hay que considerar es la integración de Green Project Management. ¿Qué es Green Project Management? Pues ya lo hemos visto, es desarrollo de proyectos considerando de manera simultánea esos tres criterios de rendición de cuentas: lo económico, lo social, lo ambiental, desde un enfoque legal, ético y discrecional. ¿Sí? Sí, la idea es que para eso estamos, para resolver dudas. Entonces, integrando Green Project Management, para poder hacer esa situación social, económico, ambiental, triple cuenta de resultados que veíamos en gobierno corporativo, y integrar eso a responsabilidades económicas, éticas, responsabilidades económicas, legales, éticas y discrecionales, tenemos que considerar los principios del Pacto Global. Son 10 principios. Entonces, las organizaciones deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. O sea, un Green Project Management, o un Green Project más que cualquier otra cosa, la administración de proyectos verdes debe garantizar que se apoya y se respeta la protección de los derechos humanos, que no debe ser cómplice de abusos de derechos humanos, deben apoyar la libertad de asociación. Entonces, los GPM se utilizan, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos que tienen que ver con aspectos ambientales, tienen que ver con aspectos sociales, el desarrollo de distintos tipos de negocio, como es el caso de negocios inclusivos, negocios en la base de la pirámide, comercio justo. Entonces, y como ustedes se dan cuenta, son proyectos que se nutren en buena medida de cooperación internacional. Joan, ahí en ese caso es su capacidad de motivar. O sea, usted como líder de proyecto tiene que ejercer esa gerencia, ¿sí? De motivar, de impulsar, de generar el cambio. Principio 4, la eliminación de formas de trabajo forzado obligado, la abolición de trabajo infantil, la discriminación. Fíjense que aquí hablábamos de la discriminación en lo que se refiere a empleo y ocupación. Entonces, cuando les ponía el ejemplo del supermercado de Aldi en Alemania, lo que estábamos garantizando era que no se diera discriminación de género, ¿sí? Sino que hombres y mujeres desarrollaran las mismas actividades, porque en esencia hombres y mujeres tienen las mismas capacidades, las mismas destrezas y las mismas competencias para hacer, ¿sí?, actividades similares. En la parte ambiental, las empresas deben mantener un enfoque preventivo frente a los desafíos ambientales. Hay dos tipos de enfoque: el enfoque preventivo y el enfoque reactivo. Prevenir siempre saldrá más barato que mitigar. Y ustedes lo recordarán, los que vieron Pensamiento Estratégico Complejo conmigo, cuando veíamos el impacto del cambio climático, del calentamiento global, los impactos que podía tener un grado más de temperatura en la economía, en la productividad de los países, de Colombia, por ejemplo. Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad medioambiental, promover el desarrollo y la difusión de tecnologías ambientalmente amigables, y el 10º, ahora que está de moda, la corrupción. ¿Sí? Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. Entonces, en GPM hay básicamente 3 criterios claves: la sociedad, el medio ambiente y los aspectos económicos. Eso debe funcionar, debe ir constantemente, ¿sí? Constantemente. Deben ir a la par las 3, deben ir de una manera integral, de manera holística, las 3, no se puede descuidar uno. Entonces, cuando hablamos de la sociedad, entonces mi proyecto, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero estructurar, debe garantizar, primero que todo, cuando se desarrolle más adelante, un empleo digno, relaciones laborales, aspectos relacionados con capacitación, con aprendizaje organizacional. Eso es clave, las organizaciones tienen que aprender. Uno de los criterios claves que garantiza su sustentabilidad, su perdurabilidad y su competitividad. Fíjense que dejé competitividad de última.
tiene que ver con el aprendizaje organizacional, con cómo aprendo yo de mis errores como organización. Y la organización está compuesta de personas, las personas se unen, forman equipos y los equipos influyen en el desempeño de la organización. La diversidad, la igualdad de oportunidades, la migración de profesionales capacitados. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viendo hoy por hoy que llegan personas de Venezuela, profesionales, ¿sí?, que pueden convertirse en una amenaza para nosotros. De pronto sí, de pronto no, no sé. En la parte de consumidores, por ejemplo, apoyos a la comunidad, etiquetado, comunicación de venta, publicidad, privacidad con el cliente, en derechos humanos, aspectos relacionados con no discriminación, libertad de asociación, trabajo infantil, trabajo forzado obligado, valores éticos, prácticas de adquisición, inversión, soborno, corrupción, comportamiento anticompetencia, el medio ambiente. Y en el medio ambiente, por ejemplo, tenemos que considerar aspectos como el transporte, la compra local, la promoción de proveedores en las regiones, la comunicación digital. En la parte de energía, todo lo que tiene que ver con huella de carbono, los mecanismos para compensar esos impactos, ¿sí? Desde el agua, la calidad del agua, el consumo, la extracción del agua, ¿sí? Los residuos, políticas relacionadas con reciclaje, con eliminación, con reutilización, economía incorporada, energía incorporada, basura. Ojo, porque el desarrollo de los GPMs, de los, Green Project, de los proyectos verdes, influye en el desarrollo de un tipo de negocio que está creciendo bastante, y es la economía circular. O sea, cuando estamos hablando, hay tres tipos de economía que están creciendo bastante hoy. La economía naranja, sí, que es las industrias creativas. La economía colaborativa, entonces todo lo que es, por ejemplo, Airbnb, Uber, Cabify, My Starbucks Idea, ¿sí? Y la economía circular. Cómo reciclar, reusar, ¿sí?, reutilizar productos. Y la rentabilidad. Entonces, en la rentabilidad, lo clásico. O sea, aquí no hay problema, que es el retorno a la inversión, la flexibilidad a la hora de dar respuesta a las preguntas, a las demandas del mercado, la flexibilidad a la hora de aprender de los errores pasados para que no vuelva a suceder, y el impacto en la localidad, en como generación de empleo, y los beneficios indirectos. Por ejemplo, con un proyecto que se hace, se pueden generar otras fuentes de empleo. Entramos a la estructura de descomposición del trabajo. Entonces, cuando ya veíamos en nuestro marco lógico el ejemplo de las actividades para lograr cada uno de esos tres resultados, había una lista de subtareas. Entonces, esas subtareas son esto: un proyecto que tiene un subproyecto 1, un subproyecto 2 y un subproyecto 3. Y cada uno de esos subproyectos, a su vez, se divide en una tarea con una tarea 1.1, una tarea 1.2, una tarea 1.3, una tarea 2.1, una tarea 2.2 y una subtarea 1.1, una subtarea 1.1, 1.1.2, una subtarea 1.1, 1.3, una subtarea 2.1, 2.2.1, una subtarea 2.2, 2.1 y a su vez subtareas de las subtareas 2.1, 2.2.1, 2.2.2.2. Viéndolo de una manera más tangible, sería esto: vamos a construir un hotel y el hotel requiere de unos entregables. El líder de proyecto tiene que responder por informes que permitan, desde la puesta en marcha, identificar requisitos legales, diseño de oficinas, relación del equipo requerido, información sobre el terreno adquirido, presencia en medios, por ejemplo, en internet, disponibilidad de servicio, acceso a servicios, calidad del agua, fuentes de suministro de electricidad, de gas, criterios relacionados, empresas de seguridad. Desde el punto de vista del paisaje, cómo integrar el urbanismo con el diseño, con los proveedores, criterios de irrigación, por ejemplo, en algunas zonas, la ejecución de aspectos ornamentales, desde la parte de construcción, el plan maestro de producción, como en este caso, de construcción, el plan preliminar, el proyecto como tal, la ejecución del mismo. Desde el punto de vista del mercadeo, ¿a quién le voy a vender? Pues, por ejemplo, a empresas grandes, a clientes comunes, a otros hoteles, a empresas de turismo. Entonces, todo esto son planes, son acciones, ¿sí?, que permiten lograr construir y hacer operativo ese hotel.
Entonces, esto es la WS, Work Breakdown Structure, o estructura de descomposición del trabajo. Entonces, las actividades se van a dividir en acciones. Entonces, cuando veíamos la estrategia, yo tenía que preguntarles, cuando veían la 5W2H, listo, la acción estratégica es tal cosa. Yo tengo que dividir esa acción estratégica en qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es esto que está acá, ¿sí? Esto que se ve aquí, el local, oficinas, equipo. ¿Con quién lo voy a hacer? Entonces habrán personas acá. ¿Cuándo lo voy a hacer? Y estoy hablando del tiempo. ¿Cuánto me cuesta? Estoy hablando del costo, ¿sí? ¿Para qué lo voy a hacer? Estoy hablando de la justificación, y la justificación tácitamente me tiene que dar información acerca de los riesgos, tanto positivos como negativos. Uy. Bueno, por tiempo ya debemos terminar. Les doy las gracias por su atención, recordándoles nuevamente, ¿sí?, que tenemos un grupo en Telegram en el cual solo hay 10 de ustedes registrados, y es importante que hagan parte del grupo, ¿sí? Que por qué es importante que, sí, Henry, que sí, creo que sí, ya lo he por ahí metido. Es importante, ¿por qué? Porque la idea de trabajar en este tipo de proyectos es que si hay dudas, hay distintas dudas, entonces podamos resolver las dudas de manera oportuna. Entonces hay un link, lo voy a copiar, el cual ustedes pegan a sus teléfonos, ¿sí? Si no tienen la aplicación de Telegram, ustedes la descargan desde la tienda de la Play Store o el Google Play, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Google Play, ustedes ingresan y buscan Telegram y la instalan, ¿sí? ¿Que por qué Telegram? Pues la idea de Telegram, no sé por qué, hoy está rebelde. Ya, no sé por qué no. Ahora sí. Estaba desde el institucional. Y el correo institucional, pues no. Entonces, esta, la azulita. ¿Por qué Telegram? Pues Telegram es una herramienta de mensajería como WhatsApp, pero mejor. ¿Qué significa que sea mejor? Todas sus conversaciones de WhatsApp son de dominio público. ¿Eso qué significa? Que puede cualquier hacker conseguir sus datos y automáticamente hacerlos públicos en la red. Que cada cosa que ustedes hagan ya se sabe, ya se conoce, ¿sí? Entonces usted instala Telegram, desde Telegram llega la invitación y sigue ese link que le mandé, este que está acá, y entonces allí se une, como se lo estoy mostrando. Bueno, se une a Telegram Desktop, aquí le digo sí, y pues yo ya lo tengo montado, no tendría problema. Pero vea, ahí aparece, sí se puede hacer. Entonces, simplemente usted lo que hace es unirse al grupo, se une al grupo y listo, no tiene problema. Entonces ya vimos, ya evidencié que simplemente conseguir ese link lo lleva directamente. Si usted no tiene Telegram aún, mire, aquí le dice cómo obtenerlo. Entonces la idea es que hagan parte del grupo para poder resolver dudas de manera oportuna. Ahora, ¿qué significa dudas de manera oportuna? Atiendo resolución de dudas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Si por alguna razón usted me escribió a las 8 de la mañana, digo a las 8 de la noche, 10 de la noche, al día siguiente con todo gusto le resuelvo su duda. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Edgar ya se integró.
Fíjense, Edgar ya lo hizo. Edgar López Chaparro se ha unido al grupo vía link de invitación. Entonces, desde la web conference usted ya puede hacer ese proceso y hacer parte del grupo. Entonces tenemos 11 en este momento, 2 en línea. La idea es que ustedes son 55, pues sería ideal el mayor número de personas, porque muchas veces pasa, ya lo hicimos el semestre pasado, habían algunas dudas. Otra cosa, este grupo, que no se repita lo del semestre pasado, este grupo son cosas académicas y que no nos vayan a contar que el partido, que la consulta, que no sé qué, eso no, porque pues obviamente muchas veces pasa que empezamos a polemizar y entonces yo empiezo a revisar y me pierdo en ciento y pico de mensajes y no les puedo dar respuesta a todos, ¿sí? Entonces la idea es que si tenemos una duda, por ejemplo, ¿cómo se formula un objetivo? Profe, ¿usted me puede ayudar con una lista de verbos duros? Entonces ahí se pega. Profe, ¿cómo establecemos mecanismos para definir indicadores? Listo. Entonces, si tengo información sobre un documento, por ejemplo, sobre cómo construir, cómo estructurar indicadores, entonces yo lo cuelgo ahí y automáticamente todos en tiempo real tienen acceso a esa información. Entonces, sí es importante que tengamos esto, que aprovechemos este recurso que tenemos para poder trabajar. Bueno, son las 8:01. Usualmente me ponen pereque cuando me demoro un poquito más, entonces quedo atento a sus comentarios y a la resolución de sus dudas, pues por la herramienta o por el correo, pero pues sí sería importante que lo trabajáramos porque muchas veces hay dudas que pueden ayudar a otra persona que de pronto no había caído en cuenta de esa situación. ¿Listo? Entonces muchas gracias por la atención, estamos en contacto, ¿vale? Entonces, sí, por ejemplo, Henry, un video de marco lógico lo podemos incluir ahí. Entonces lo busco y lo montamos ahí para que todos lo... Pero lo ideal es que estemos para que todos podamos consultar ese video, podamos trabajar sobre el proceso. ¿Listo? Bueno, les deseo buena noche, gracias por su atención y cualquier duda pues estoy atento por Telegram o por la mensajería, pero pues lo ideal sería que lo trabajáramos vía Telegram para darle respuesta un poquito más oportuna. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención.